Dos. No, ya no voy a decir tan rápido. Uno, dos, tres. Ya está. Bien. Bienvenida, doctora Ana Alba. Tres, perdón. Sí. ¿Ya? Perfecto. Bien, bienvenida. En la segunda ponencia de esta sesión del diplomado tenemos la participación de la doctora Ana Georgina Alba Betancourt. Ella es doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Queen Mary de Londres, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especializada en Derecho de Propiedad Intelectual y coordinadora de la línea de investigación de propiedad intelectual del mismo instituto. Le cedo la palabra, doctora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, espero que el micrófono esté bien. Si hay si hay algún problema me avisan, por favor. Se escucha Bueno, muy bien. Se escucha muy bien. gracias. Sí, es que ahora no tengo el micrófono directo, entonces por eso me preocupaba. Pero bueno, me da mucho gusto estar en este diplomado. Tengo que aceptar que es de mis clases favoritas del año. Ya la extrañaba. Muchas gracias a la doctora Medina y a la doctora Capdeville por su invitación. Y bueno, ahora está colocado este tema dentro de este diplomado junto con la protección de datos, pero antes de que entremos a hablar sobre lo que es mi especialidad, que es la propiedad intelectual y cómo se relaciona con la protección de datos, quiero hablar en general de, bueno, pues de varios aspectos, porque tengo entendido que tenemos diferentes backgrounds dentro de nuestros alumnos. Entonces, quisiera ver más o menos si todos estamos dentro de la misma sintonía. Entonces, hablando primero del ABC de la propiedad intelectual, me gustaría que me dijera alguien que se siente más o menos seguro, ¿qué entiende por propiedad intelectual? A los alumnos. Perdón que empiece con la participación. Aunque sea lo que hayan escuchado que crean que es, no tiene que ser una definición vasta y rica, simplemente ¿qué creen que es la propiedad intelectual? Pues a mi entender es como tener la certeza jurídica que cualquier producto de tu saber que documentes o por cualquier medio esté protegido jurídicamente. Sí, ¿y con qué finalidad estaríamos protegiendo la propiedad intelectual o para qué lo queríamos proteger? Para Pues proteger. ¿Sí? Adelante. a mi entender sería precisamente para que no se comercialice o se haga un uso indebido de ellos sin nuestra autorización. Exactamente, ¿no? El derecho de propiedad intelectual es un derecho que otorga el Estado al creador de, bueno, digamos, lo voy a dejar ahorita como cualquier creación, cualquier tipo de creación intelectual, de un monopolio para decidir él, para que esa persona, el titular, pueda decidir quién, cómo, y cómo, cuándo, quién va a hacer la explotación de su creación, ¿no? ¿Qué tipos de propiedad intelectual conocen? Si alguien más quisiera participar. Sí, la propiedad moral y la propiedad material, ¿no? O económica. Propiedad. El derecho, sí, el derecho moral y el derecho material, ¿no? Sobre las creaciones. Está muy bien, estás hablando de los derechos en específico, perdón, veo que escriben en el chat, pero yo no lo puedo ver porque por alguna razón solamente veo mi pantalla que les estoy mostrando. Estás hablando de los tipos de derechos que adquiere una persona cuando hace un registro de propiedad intelectual. Estás hablando de un derecho moral que se trata de decidir que la persona puede decidir qué se hace con su creación, cómo se modifica o no. Y estás hablando a lo mejor también de un derecho económico
que trata específicamente sobre la explotación de la creación intelectual. Pero cuando hablamos de tipos de propiedad intelectual en general, lo que me gustaría escuchar de ustedes en específico, porque yo tengo entendido, bueno, digamos que cuando platicamos acerca de propiedad intelectual, la mayoría de las personas consideran que solamente existen las patentes, ¿no? Y aunque vamos a hablar mucho acerca de patentes en esta sesión, quisiera que que compartirles a ustedes que no nada más la propiedad intelectual se compone de patentes, sino también existen las marcas, existen los derechos de autor. El derecho de autor se separa generalmente de lo que le llaman la propiedad industrial, que es lo que componen las marcas, las patentes, los secretos industriales, los modelos de utilidad, la protección de eslogans, etcétera. Entonces, quiero que tengan esto en cuenta porque la parte final, bueno, los diferentes tipos de propiedad intelectual forman una parte muy trascendente dentro del tema de datos. Ya habíamos platicado sobre el objetivo de la propiedad intelectual. El objetivo es proteger mi creación, en primera, para que yo decida como titular qué se hace con ella, y en segundo, para decidir a quién se lo doy y cómo lo van a explotar, ¿no? Ahora enfocándonos un poco a las patentes, porque vamos a hablar de dos casos en específico que se enfocan en patentes. Nada más empiezo a contarles que las patentes no son un derecho que haya surgido recientemente. Es un derecho que surgió más o menos en la época de estas pinturas. ¿Alguien tiene alguna referencia de estas pinturas? ¿De qué época son? ¿De qué época de la historia? El Renacimiento. Exactamente. Entonces, las patentes también surgen en esta época del Renacimiento, ¿no? Del renacer. Es la época, como ustedes saben, de los grandes inventores, y bueno, también no nada más de los grandes artistas, sino también de los grandes inventores. Esta foto que tienen ahí es la foto de la Catedral de Florencia. Para poder hacer la cúpula de la Catedral de Florencia, hicieron un concurso para ver cuál de los artistas magníficos podían tener una buena solución, a ver cómo se podía hacer la cúpula, porque antes de esta cúpula, de esa catedral, no se había hecho una a tal altura, ¿no? Y quien ganó fue este arquitecto, Filippo Brunelleschi, justamente pues que, bueno, necesitaban transportar el mármol también desde Carrara a través del río Arno desde Florencia. La gran aportación de este arquitecto, Filippo Brunelleschi, es el invento de la primera grúa, ¿no? Tanto para transportar los mármoles de Carrara como para subir el material necesario a la cúpula. Entonces, como había tanta competencia en la época del Renacimiento, había tantos arquitectos, a Filippo Brunelleschi se le ocurrió pedir una protección de esta grúa que había inventado, ¿no? Y pues se la concedieron y es lo que más o menos se reconoce dentro de la historia como la primer patente otorgada. Entonces, bueno, de ahí voy a dar un gran salto al Convenio de París. Esto nada más para ponerlos en un contexto de que, bueno, el derecho a nivel internacional de la protección de patentes en general de propiedad industrial y de propiedad y de derechos de autor se da también desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando estaba en apogeo la segunda revolución industrial. Entonces, en 1873 estaban llamados varios mercaderes a la Exposición Internacional de Invenciones en Viena, pero se negaron a asistir. Les digo, todo esto en un contexto de la segunda revolución industrial. Se negaron a asistir porque tenían miedo que los expositores extranjeros les robaran sus ideas para explotarlas comercialmente a otros países. Entonces, si bien ya existía el derecho de patente, el derecho de protección, no tenían las personas que inventaban, los inventores, no tenían la seguridad de que se le fueran a respetar sus inventos en otros países, ¿no? Foráneos a los suyos. Y por eso se vieron en la necesidad de crear este convenio de París para la protección de la propiedad industrial, para que todos los países que firmaran ese convenio se comprometieran a proteger las invenciones.
bueno, entonces se firma en 1883, incluye patentes, incluye marcas, incluye productos y servicios, dibujos, modelos industriales, ¿no? Posteriormente también se dio el convenio de Berna, que se dedica exclusivamente a derechos de autor. Pero, bueno, esta es la razón por la cual a finales del siglo XIX ya se ve una necesidad de homogeneizar a forma internacional, de proteger la propiedad intelectual, ¿no? Ahora, dando otro salto, el primero que dimos fue de 400 años, este nada más de alrededor de 100 años. En 1994 se crea la Organización Mundial de Comercio y bueno, uno de los anexos a estos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio es precisamente el acuerdo que le llamamos nosotros en la jerga de los ADPIC. El ADPIC es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ¿no? Porque se dan cuenta, pues, que no puede haber comercio y no puede haber decisiones de comercio que no impliquen de nueva cuenta una revisión al estándar de la protección de la propiedad intelectual. Respecto de este acuerdo, vamos a empezar a platicar de las patentes para entrar en materia a los casos que vamos a platicar. Entonces, alguien que me quiera decir qué entiende que es una patente. José Luis, ¿quieres participar? Veo tu manita levanta. Sí. Hola. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se entiende como el derecho exclusivo que tiene una persona física o un grupo, una asociación, para hacer uso justamente de la invención que haya creado, ¿no? En un cierto tiempo. Digo, no es ilimitado, pero en esencia es un derecho de uso exclusivo de su invención. Ya no. ¿Sí? Ahora sí. Ok, entonces, su compañero José Luis nos habla de varios elementos de las patentes. Por un lado, nos dice que puede ser dueño de una patente, ya sea una persona física, bueno, yo lo traduzco así, o bien una persona jurídica, ¿no? Entendida, pues, como una empresa. ¿Por qué? Pues porque la titularidad de una patente puede ser, puede ser sustentada por dos tipos de personas. También nos habla que es durante un cierto periodo. Es muy importante también que saber o estar conscientes que la protección únicamente se da por un periodo y esto aplica para todos los tipos de propiedad intelectual, aunque podríamos decir que las marcas son un poco una excepción, porque si bien se renuevan cada 10 años, se renuevan de forma indefinida, ¿no? Las patentes, en cambio, como protegen generalmente inventos, que este es otro de los elementos que nos dio José Luis, como protegen generalmente un invento, únicamente se conceden, y esto viene desde el Convenio de París, por 20 años. Una patente se entiende, pues, también como la recompensa que el Estado otorga al inventor por su contribución a la solución de un problema de la tecnología o de la industria. Una recompensa porque le invirtió dinero, le invirtió tiempo para poder hacer esta creación, ¿no? Y porque generalmente se entiende que está resolviendo un problema de la tecnología o la industria, o bien está haciendo algo que sea mucho más fácil o más rápido. Se otorga también un derecho exclusivo para la explotación de la innovación. Para que un invento o producto o procedimiento, un invento, bueno, digamos, las patentes se dan a inventos, ya sea productos o procedimientos también, ¿no? Para que un invento, ya sea producto o procedimiento, pueda ser patentable, tiene que ser nuevo, no obvio, o también se le llama que tiene que involucrar un paso inventivo, y tiene que ser de aplicación industrial, o bien tiene que ser o demostrar su utilidad. Vamos a platicar un poco sobre cada uno de estos requisitos. Las patentes, dice el ADPIC, ¿no? Las patentes se pueden obtener por cualquier invención, lo mismo, nuevas, de actividad inventiva, susceptibles a aplicación industrial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio
van a tener generalmente estos requisitos. Y ahora vamos a ver cómo se han ido entendiendo estos requisitos, ¿no? Bueno, perdón, otro de los puntos importantes que también viene en el ADPIC y que es importante para los casos que vamos a leer, que vamos a platicar más adelante, es que los miembros de la Organización Mundial del Comercio pueden excluir la patentabilidad de las invenciones que consideren, bueno, para que consideren que son necesarias de excluir para proteger su orden público o bien la moralidad. Ojo ahí, quédense con ese requisito de la moralidad. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los requisitos de patentabilidad para que entendamos cómo podemos decir si un invento puede ser o no patentado. Primero, ¿qué consideran que es una invención? ¿Quién me puede decir qué es un invento? Lo primero que dijimos de una patente es la protección sobre un invento, que fuera producto o que fuera procedimiento. ¿Pero qué es un invento? En general. Otra vez, no tiene que ser una definición de derecho. Simplemente creo que así. Paulina Lagunes levantó la mano. Adelante. Pues algo que no existe en la naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, muchas gracias, Paulina. Eso se nota que estudias bioética, algo que no existe en la naturaleza. El artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial en México define un invento. Fíjense, yo creo que esta definición es una definición, a mi punto de vista, muy romántica, ¿no? Dice, es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para el aprovechamiento del hombre y satisfacer necesidades concretas. ¿Qué nos está diciendo? O sea, puede ser cualquier cosa, básicamente, ¿no? Mientras que se esté transformando algo que existe ya en la naturaleza, por eso Paulina habla de algo que no existe en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque un invento tiene que ser lo que transforma, algo que sí existe en la naturaleza, para que el hombre lo pueda aprovechar y pueda satisfacer sus necesidades concretas. Además de esta definición positiva, que como les digo, pues queda muy romántica y realmente podemos decir que queda muy abierta, los países de la Organización Mundial de Comercio en general, y pues México también, definen de forma negativa qué no puede ser considerado un invento. Como no nos podemos adelantar a decir qué va a inventar el ser humano, lo único que pueden adelantar es decir, pues cualquier creación humana que transforme, ¿no? Pero sí se adelantan en general las legislaciones a decir qué no vamos a considerar como invento, ¿no? Entonces, en México, dan también una definición negativa justamente por esto, porque si bien no se pueden adelantar a qué se va a inventar, qué va a venir de nuevo, sí podemos decir de lo que ya conocemos que no vamos a considerar un invento. Entonces, el primero del que habla la Ley de Propiedad Industrial es que los principios teóricos o científicos no van a poder ser considerados inventos. Esto quiere decir que no van a poder ser patentados, ¿no? Descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, ¿no? Descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza no pueden ser patentables. También, por favor, mucho ojo con esta definición. Aun cuando anteriormente, no importa que antes no lo conociera el hombre. Si ustedes descubrieron un bicho nuevo, ¿no? Un insecto nuevo, etcétera, no pueden patentarlo. ¿Por qué? Porque es algo que ya existe en la naturaleza, aunque el hombre no lo hubiera conocido. Y bueno, esquemas, planes, reglas, métodos de realizar actos mentales, juegos o negocios, matemáticos, etcétera, tampoco. Tampoco pueden ser patentables, tampoco son considerados invención los programas de computación, las formas de presentación de información, creaciones estéticas, obras artísticas y literarias no son consideradas inventos, aunque podemos decir que las técnicas que se usen para las creaciones estéticas o las obras artísticas pueden ser consideradas inventos. ¿Por qué? Pues porque las obras estéticas y las obras artísticas tienen su propia forma de protección bajo la figura de los derechos de autor.
Sin embargo, puede ser que se haya usado un procedimiento que sea nuevo para poder crear una creación artística, y entonces esos procedimientos podrían llegar a ser patentables. No la obra en sí, sino el procedimiento a lo mejor. Estoy pensando en tal vez pues la primera vez que se usaron los láseres para hacer proyecciones en monumentos, ¿no? Por ejemplo. Si era un procedimiento nuevo, ese procedimiento era posible de ser patentable, aunque la obra final sea una obra artística. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y de diagnóstico tampoco son considerados inventos. La yuxtaposición de invenciones conocidas tampoco pueden ser consideradas inventos, a menos que se modifiquen de una forma que el resultado no sea obvio para un técnico en la materia, que este es otro de los requisitos de la patentabilidad. Entonces, ya sabemos lo que es un invento. Dijimos que va a ser patentable un invento, ya sea de producto o de procedimiento, número uno, que sea novedoso. Entonces, este requisito de la novedad, ¿cómo lo entendemos? Lo que se tiene que examinar o lo que examinan es si ese invento es nuevo. ¿Y qué significa que sea nuevo? Pues que no esté dentro del estado de la técnica. Sí, así somos los abogados. ¿Y qué se entiende por un estado de la técnica? Porque tenemos que ir desglosando cada parte, ¿no? La tarea de un abogado que se dedique a derecho de patentes es, o al revés, o al contrario, o de un científico que luego se dedique a derecho de patentes, es escudriñar, tanto por el lado de la ley como por el lado de la técnica, cuál es la novedad del invento para poder considerar si es patentable o no. Entonces, el estado de la técnica se considera como todos los conocimientos técnicos disponibles para el público antes de la presentación de la solicitud de patente correspondiente. Esto es, antes de que tú me presentaras la solicitud de patente, que ya existía en el estado de la técnica, ¿no? Si no existía esto que me estás presentando, entonces vamos a considerar que tu invento es nuevo y por lo tanto es patentable. En muchos países, ojo ahí, se entiende que cualquier invención divulgada al público, por escrito, mediante comunicación oral o en exhibición, forma parte del estado de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un nuevo invento y lo discuten en una conferencia o de forma pública con sus compañeros, etcétera, esto va a ser considerado ya una divulgación al público. Bueno, si puede ser considerado una divulgación pública, va a ser considerado entonces como parte del estado de la técnica y por lo tanto pierden la novedad. Les quiero dar un ejemplo extremo de qué puede ser considerado el estado de la técnica, además de un discurso o una comunicación pública de lo que hablamos. Este ejemplo extremo incluye un cómic. En 1949, un cómic del célebre Walt Disney, en el que se veía que un barco hundido, el Pato Donald y sus sobrinos lo sacaron. ¿Y cómo lo sacaron? Llenando el barco con pelotas de ping pong, ¿no? Este cómic salió en 1949. Unos años después, en 1964, 15 años después, Carl Kreuger, este inventor, sacó de la superficie, sacó del fondo del mar un barco rellenándolo con boyas, pelotas de plástico hechas de espuma, ¿no? De polietileno, que estaba en el puerto de Kuwait. Entonces, después, él quiso patentar este procedimiento. El procedimiento consistía en llenar al barco de pelotas de espuma de polietileno para poderlo sacar a flote. Cuando revisan cuál es el estado de la técnica antes de su aplicación de la patente, bueno, en el Reino Unido, en Alemania no hubo ningún problema, pero en Holanda el agente de patentes descubrió este cómic y lo consideró como parte del estado de la técnica, por lo tanto, no consideró que Carl Kreuger, el invento de Carl Kreuger, cumpliera con el requisito de novedad. ¿Por qué? Pues porque ya era parte de este procedimiento del estado de la técnica. Y les digo, es un ejemplo al extremo, pero es parte de lo que considera una oficina de patentes. Todo lo que existe conocido
antes de que se presente. Y como ya había sido 15 años anteriores, pues entonces no pudo ser, no pudo rescatar el requisito de la novedad. Entonces, sí hay un periodo de gracia en México y en todo el mundo, ¿no? En México, el periodo de gracia es de 12 meses. Si ustedes hacen una exposición o van a una conferencia y hablan de un invento, tienen 12 meses a partir de ahí para meter la solicitud de patentes para que todavía pueda ser considerado que es nuevo, ¿no? Que prevalece la novedad. Este periodo de gracia, bueno, pues puede haber sido comunicado por cualquier medio de comunicación o bien por la puesta en práctica de la invención, etcétera, ¿no? Bueno, ahora pasamos al siguiente requisito. El siguiente requisito es el de la no obviedad, dijimos, ¿no? Se trata de determinar si un invento resulta evidente para un experto en la materia a partir del estado de la técnica. Entonces, la novedad, dijimos, es que no exista nada similar en el estado de la técnica antes de tu presentación de la patente o 12 meses antes, ¿no? En cuanto a la actividad inventiva o que no sea obvio, la pregunta es determinar si la invención era evidente para cualquier experto en la materia a partir del estado de la técnica. Ya vimos lo que existía en el estado de la técnica hasta ahorita y no existía algo parecido a tu aplicación. Pero el siguiente paso es, viendo lo que ya existía en el estado de la técnica y determinando, ¿iba a ser obvio para un experto en la materia llegar a esa conclusión? Entonces, aquí el punto primero es determinar quién va a ser la persona considerada experto en la materia y cuál es el estado de la técnica, ¿no? El estado de la técnica, pues ya se habrá obtenido cuando se haga el estudio sobre la novedad, pero pues después se tiene que determinar quién es el experto también en esa materia. En México no existe una definición respecto de quién es el técnico de la materia, conforme a la práctica del INPI. Nada más es aquel el que tiene pericias o conocimientos ordinarios en el campo técnico de la invención. Entonces, bueno, el método para evaluar la actividad inventiva lo refieren como un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica de una forma evidente. O sea, este requisito lo que está pidiendo es que justamente que haya una actividad un poco inventiva, ¿no? Se hace un examen de qué consiste la invención, cuáles fueron los medios esenciales de la misma, cuáles son las características técnicas de la invención. Se define el campo técnico, se definen los documentos del estado de la técnica más cercanos, se definen cuáles son las características que han sido divulgadas y se deduce si de acuerdo al conocimiento de cualquier experto se hubiera podido llegar a esa misma conclusión o no. Si no era tan obvio, entonces quiere decir que sí hay una actividad inventiva, ¿no? El último requisito de las patentes es el de la aplicación industrial, o como en otros países lo llaman, a evaluar si el invento es útil. Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de la industria, ¿no? También la invención debe de estar descrita de manera suficientemente clara y completa para que cualquier experto en la materia pueda llevarla en práctica. Esto es sumamente importante. Normalmente, bueno, erróneamente se piensa que al tener una patente significa que no está disponible al público ese conocimiento. Y eso es todo lo contrario, porque de hecho, desde pedir una patente, desde la aplicación de una patente, se pide y se solicita al que está aplicando que lo tiene que describir perfectamente bien, suficientemente claro y completo, para que un experto en la materia, no una abogada como yo, ¿no? Sino un experto real en la materia, pueda llevar a cabo o pueda llevar a la práctica el invento. Entonces, por eso les digo que es erróneo pensar que el obtener una patente significa que el conocimiento ya no va a ser de público acceso. Al contrario, cuando se solicita una patente, la misma aplicación y posteriormente
bueno, cuando se hacen algún cambio en las reivindicaciones, todo es de conocimiento público. Esto quiere decir que el otorgar una patente, el Estado, si bien me otorga a mí a titular un monopolio para yo decidir cómo se explota y cuándo se explota, yo a cambio, ¿qué estoy dando como inventor? Estoy dando a conocer todo lo que se necesita para llevar a cabo el invento. Claro, no se lo tengo que explicar a cualquier persona del público, simplemente se lo tengo que explicar a un experto en la materia, ¿no? Entonces, en este requisito de la aplicación industrial, no nada más significa que lo puedo aplicar dentro de una industria, sino que lo tengo que explicar dentro de la aplicación de tal forma que cualquier experto en la materia lo pueda llevar a la práctica. También se refiere que la utilidad debe de ser beneficiosa, práctica y susceptible de operarse, porque lo que no funciona o lo que no puede ser susceptible de aplicación industrial no va a ser tampoco objeto de patente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, entonces, para cerrar, el ABC de la propiedad intelectual, del ABC de las patentes, quiero hablar sobre los inventos que, a pesar de que hayan cumplido con estos requisitos, es decir, son considerados inventos, son novedosos, tienen aplicación industrial, es decir, que son útiles y además llevaron a cabo una actividad inventiva, a pesar de que cumplan con esos requisitos, va a haber objetos, o va a haber inventos, porque no nada más van a ser objetos, no nada más van a ser productos, pueden ser también procedimientos que nunca van a poder ser patentados. Recuerden lo que platicamos que dicen los ADPIC. Los estados parte pueden quitar la patentabilidad de inventos conforme lo que ellos consideren que va en contra del orden público o en contra de la moral, conforme cada quien lo entienda, ¿no? Entonces, en México no van a ser objeto de patente, no van a poder ser objeto de patente los inventos que tengan que ver con procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. Tampoco van a poder ser inventos sujetos de patentes el material biológico y genético tal como se encuentra dentro de la naturaleza. Tampoco van a ser objeto de patente las razas de animales, ni el cuerpo humano, ni partes vivas que lo compongan, ni variedades vegetales. ¿Ok? De hecho, la protección de las variedades vegetales tiene un tipo de protección especial, y si me permiten hacer un anuncio, mañana vamos a platicar de ello en el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual de aquí del Instituto también. Entonces, bueno, ahora quiero platicar acerca de dos casos muy interesantes que tienen que ver con, mucho con bioética en general, y vamos a ver el segundo de ellos. Tiene más que ver también cómo se usa la propiedad intelectual de forma estratégica por una empresa. El primero que quiero hablar es de este científico Oliver Brussel. Oliver Brussel es un doctor experto en neurobiología reconstructiva que trabaja en la Universidad de Bonn, en Alemania. Entonces, dentro de su investigación, llevó a cabo un procedimiento que pudo proteger mediante patente. Recuerden que dijimos que las patentes son inventos sobre productos o sobre procedimientos. La patente que obtuvo el doctor Oliver Brussel es una patente sobre un procedimiento. ¿En qué consistía este procedimiento? En un trasplante de células cerebrales al sistema nervioso. Perdonen que lo tenga que leer, pero bueno, para mi mente de abogado solamente me queda claro así, con la finalidad de que fuera usado como tratamiento de numerosas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, el procedimiento consistía en trasplantar células cerebrales al sistema nervioso. Sin embargo, para poder hacer ese trasplante de células cerebrales, tenían que ser células progenitoras inmaduras que todavía puedan evolucionar. Para poder llevar
esas células progenitoras inmaduras, este tipo de células solamente existen durante la fase del desarrollo del cerebro, esto es, en la etapa embrionaria. El objetivo, naturalmente, del doctor Brussel era seguir haciendo investigación, bueno, porque este tratamiento podía ayudar a regenerar órganos dañados en pacientes que sufren demencia, invidencia, enfermedad de Parkinson, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que Greenpeace llegó a la corte alemana a solicitarle que invalidara la patente de Brussel porque estaba haciendo uso de células precursoras obtenidas de embriones humanos. Entonces, recuerden que dijimos que el ADPIC, y ahorita vamos a ver cómo aplican esto en la Unión Europea, dice que puedes quitarle la patentabilidad a inventos que vayan en contra del orden público o de la moralidad de cada una de las partes. Y Greenpeace dice, ¿sabes qué? Esta patente no puede ser válida porque está usando células precursoras obtenidas de embriones humanos. Para no hacerles un cuento muy largo sobre cómo funciona el sistema de cortes, va primero a una corte de primera instancia. La corte de primera instancia invalida la patente porque considera que el argumento de Greenpeace es verdadero. Bueno, o es cierto, ¿no? El doctor Brussel apela esta decisión ante la Corte Federal de Justicia, que es la siguiente corte, la que se encarga de revisar que lo que hizo la primera corte esté bien o mal, ¿no? ¿Qué pasa con la Corte Federal de Justicia alemana? Bueno, pues que se encuentra que hay una directiva de la Unión Europea. Cuando hablamos de directivas, sin entrar también tanto en un estudio de cómo funciona el derecho de la Unión Europea, podríamos definir o hacer un resumen diciendo que una directiva es una ley que aplica en todos los países que son miembros de la Unión Europea. Entonces, cuando las cortes nacionales tienen que aplicar una directiva y tienen duda de cómo se debe de aplicar o a qué se refiere algo, lo que tienen que hacer es turnar el caso a la Corte Federal de Justicia, perdón, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto fue lo que hizo en este caso la Corte Alemana. Le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oye, ¿cómo interpreto esto, no? O sea, porque en la directiva dice algo, pero no sé cómo interpretarlo a este caso, bueno, a este caso en concreto. ¿Y con qué fin se va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues para que haya uniformidad en la interpretación en todos los países de miembros de la Unión Europea. Entonces, rápidamente, ¿qué dice, porque pues todavía es actual esta directiva, que de hecho es del año 98, es una directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. En su artículo 6 dice, quedan excluidas de patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad. Hasta ahí no nos están diciendo nada diferente a lo que ya dice el ADPIC, ¿no? En la segunda parte dice, se considerarán no patentables en particular las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Esto es el argumento de Greenpeace, ¿no? Dice, están usando embriones humanos con fines industriales y comerciales. Pero ¿por qué duda la Corte Alemana? ¿Por qué pide ayuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Porque primero le pregunta, ¿qué vamos a entender por embriones humanos, no? ¿Vamos a entender los que está usando el doctor Oliver Brussel o en qué etapa o qué es un embrión humano? Por favor, defínenos. No nos dices qué es un embrión humano. No nos dices tampoco cómo se va a entender la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Y si se puede excluir la patentabilidad conforme a lo que dice esta directiva, porque la patente se refiere a un producto, que existe que exige la previa destrucción de embriones, o porque se refiere a un procedimiento para el cual es necesario dicho producto como materia prima, porque seguramente, esta pregunta se hizo porque seguramente Oliver Brussel dijo, oye, pero yo no tengo ningún producto, yo lo que tengo es un procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, hacen esta tercera pregunta.
yo primero les quiero preguntar a ustedes, porque ustedes son más expertos en la materia, ¿qué se entiende por un embrión humano? ¿Ustedes qué le hubieran dicho a la corte alemana, que son un grupo de abogados, ¿verdad? Como yo, ¿cómo le explican qué entendemos por un embrión humano? Adelante, Víctor Palacios. Pues bueno, yo como lo he entendido es, o como me lo enseñaron, vaya, es que es el producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide hasta antes del primer tercio de la gestación, dependiendo de la especie animal, en este caso de humanos, hasta antes de las 12 semanas. Hasta ese Ok. momento se considera embrión, ya después sería un feto. Ok, muchas gracias. Pues algo parecido también refiere el Tribunal de Justicia Europea a una definición amplia como la que refiere Víctor. Perdón. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se va a entender por embrión humano todo óvulo humano, como dijo Víctor, a partir de la fecundación, si ésta permite que se inicie el proceso de desarrollo de un ser humano. Ojo, si hay fecundación que no permite que se desarrolle el ser humano, entonces no se puede considerar embrión. Todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana inmadura, ahí ya le agregaron, ¿no? Bueno, también cuando son óvulos humanos no fecundados, pero ya implantaron un núcleo de una célula humana madura. Y también se va a entender como embrión humano todo óvulo humano no fecundado, estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. ¿Cómo ven? Entonces es una interpretación muy amplia de lo que representa para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un embrión humano y por consecuencia cómo va a ser entendido o cómo debe ser entendido desde que se dio esta decisión en adelante para todos los países que son miembros de la Unión Europea. También hicieron cita de uno de los considerandos de esta directiva. Dice, bueno, en la directiva ya dice, ¿no?, que el derecho de patentes se tiene que ejercer, pero respetando principios fundamentales que garanticen la dignidad y la integridad de las personas, que es preciso reafirmar el principio según el cual el cuerpo humano, en todos los estadios de su constitución y de su desarrollo, incluidas células germinales, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos o de uno de sus productos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen humano, no son patentables, ¿no? En cuanto a la pregunta 2, aunque bueno, ya con esa pudieron haber regresado la patente del Dr. Brussel, en cuanto a la exclusión de la patentabilidad por estar usando embriones humanos con fines industriales o comerciales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no importa, porque decía el doctor Oliver Brussel, oye, pero el tratamiento es meramente de investigación, todo lo que yo he hecho en este procedimiento es meramente para la investigación científica, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo obtener una patente? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le contesta, bueno, pues no, básicamente, en pocas palabras, no te hagas. ¿A dónde va la investigación científica? Lo que pretendes no es, o sea, puedes seguir haciendo investigación científica, pero lo que no puedes hacer es patentarlo, ¿no? Porque ¿para qué quieres una patente si no la vas a explotar? Básicamente, esto es lo que está diciendo el Tribunal de Justicia, ¿no? Aunque tus fines sean de investigación científica, de todas formas, no vamos a considerar, no puede ser patentable, ¿no? Tú puedes seguir haciendo este procedimiento con fines de investigación científica, pero no nos pidas que este procedimiento llegue a ser una patente, porque no puede ser utilizado con fines industriales y comerciales, aunque sea para investigación científica, ¿no? Y en cuanto a la tercera pregunta, también responde la Corte
que se excluya la patentabilidad cuando el objeto de la patente, el invento, aunque sea un procedimiento, requiere una destrucción previa de embriones y su utilización como materia prima, sea cual sea el estadio en el que esto se utiliza. ¿Ok? Entonces, bueno, la conclusión es que regresa esta interpretación que le pregunta la Corte Alemana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, regresa y pues básicamente la patente tiene que ser invalidada y pues ganó Greenpeace, ¿no? Algunas conclusiones que podemos rescatar es que, bueno, en la Comunidad Europea las células madres humanas embrionarias podrán ser patentadas, pero únicamente cuando no involucren técnicas no destructivas, ¿no? También podemos decir que con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está empujando a que la investigación farmacéutica tome caminos moralmente aceptables. Recuerden, moralmente aceptables conforme a qué, pues conforme a la directiva de bioética, ¿no? Y la directiva de bioética simplemente decía que no puede ser moralmente aceptable cuando tú vayas a destruir embriones humanos. Y esto es lo que entienden, ¿no? Entonces, si vas a hacer un tratamiento o si vas a lanzar un producto que implica la destrucción de embriones humanos, ten en cuenta que no te lo vamos a patentar, no lo vamos a proteger y ya verás tú cómo lo proteges, ¿no? La industria reaccionó negativamente a esta decisión, diciendo que desalentaba la investigación y que se va a provocar una fuga de cerebros, etcétera, ¿no? Una de los factores que quizás no platicamos al principio lo suficiente es que uno de los objetivos del sistema de patentes no es nada más proteger al titular del invento, sino que la finalidad de la protección, para que esto pueda decidir quién, cómo, cuándo lo explota, es también para incentivar a la innovación. Por lo menos, por esto se queja la industria, ¿no? Porque dice, bueno, si me estás diciendo que yo le voy a meter un montón de lana a esta investigación y luego tú no me vas a conceder una patente que me permita tener un monopolio, al menos durante unos años, sobre este procedimiento o sobre este producto, para que yo pueda recuperar mi inversión, pues entonces me estás desincentivando a que yo invierta dinero en este tipo de investigación. Esto es lo que dice la industria, ¿no? Ya veremos cuál es la realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No seguimos. Gaby Gómez levanta la mano. Adelante, Gaby. Sí, tengo una inquietud, Eva. Por ejemplo, en el caso de ahorita que actualmente se están realizando tantos procedimientos médicos en relación a encontrar posibles tratamientos, y hablo de los tratamientos, no de la vacuna, que me queda claro que se patentaría, pero los tratamientos propios en cuanto al COVID, por ejemplo, ¿tendríamos que pensar que estos se quedarían en el estadio de tratamientos, aunque fueran efectivos, o estos también podrían ser patentables? Los tratamientos en general, claro que pueden ser patentables porque, bueno, si se trata de un procedimiento. Y de hecho, cuando estaba preparando lo que les iba a platicar hoy, justamente pensaba que inevitablemente íbamos a tocar este tema. Quisiera decir en adelanto, porque todavía nos falta como comentar un poquito más, que el sistema de patentes, bueno, no es totalmente, bueno, en teoría, tengo que decir esto, en teoría no es totalmente autoritario, ¿no? En teoría, existe un encuentro de derechos. El derecho a la propiedad intelectual está reconocido como un derecho humano. Entonces, aquí, de alguna forma, podemos decir que está en encontronazo con el derecho humano a tener una protección de propiedad intelectual, a obtener la titularidad, con el derecho a la salud. ¿Ustedes qué creen? Bueno,
si han platicado un poco de esto, de cómo se encuentran los derechos y cuál debe de valer más. Y nada más por decirles que los dos son derechos humanos, ¿ustedes qué piensan? Antes de pasar al siguiente. Los dos son derechos humanos, tanto el derecho que tiene el inventor, no sé, por ejemplo, de un tratamiento a que se le reconozca que ese tratamiento es un procedimiento que puede ser patentable, y el derecho a la salud, el derecho que tenemos todos a accesar la salud. ¿Ustedes quién creen que gane? ¿O no gana? ¿O cómo se lleva a cabo? ¿Alguna idea? Bueno, yo en lo particular pensaría que ahí tienes que ponderar los derechos y a mi juicio el de la salud está por encima del tema de la, ¿cómo lo referiste, perdón? El derecho de propiedad intelectual. Exactamente, porque finalmente de lo que estás hablando es que tienes que garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Entonces ese de alguna manera el derecho de propiedad intelectual queda supeditado a este porque se busca evidentemente salvaguardar en estos momentos, en este contexto, la vida de las personas. Así es, en realidad, bueno, estamos hablando más del derecho de salud, y lo quiero distinguir simplemente porque yo no estoy matando a nadie con un derecho de propiedad intelectual, pero sí le estoy negando su acceso a la salud, ¿me explico? Y tienes toda la razón, se pondera, se hace una ponderación de derechos y esta ponderación ya se ha hecho. No es la primera vez, recordemos, que el mundo se encuentra, bueno, quizás sí es la primera vez a esta magnitud, pero no es la primera vez, y como ya les decía, los derechos de patente ya existían desde hace siglos, que se encuentran estos dos derechos y el acceso. Entonces, precisamente con la ayuda del acuerdo, bueno, pero voy a hablar más de esto más adelante, me parece. Con el ADPIC, con los acuerdos del ADPIC, se dieron cuenta los países que necesitaban tener los derechos de propiedad intelectual ciertas flexibilidades. ¿A qué le llaman estas flexibilidades? Bueno, y en específico, hablando del tema de patentes, relacionado con el tema de salud. Y se pusieron de acuerdo y firmaron una nueva declaración, que es la declaración de Doha, y eso lo podemos hablar, pero pues es materia de otro seminario. Pero a pesar, digamos que el pedir o el solicitar un derecho de propiedad intelectual, en este caso de patente, es opción del inventor, ¿no? Del inventor, él puede optar por solicitar protección o no solicitar protección, número uno. Si solicita protección y se dan cuenta o nos damos cuenta que este invento es necesario para un gran número de personas, existe un mecanismo que se da gracias a este tratado de la Organización Mundial de Comercio, gracias a los ADPIC, gracias a este nuevo acuerdo que es el de Doha, que es el de las licencias obligatorias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a respetar tu derecho de patente, pero tú tienes la obligación de licenciarlo bueno, pues de forma tal que todo mundo tenga acceso a él, ¿no? Esto quiere decir, pues, se le va a dar una compensación por su invento, como si fuera una licencia tal cual, ¿no? Licencia el derecho a usar tu patente, y a cambio se te da una retribución que es justa, equitativa, pero pues tú estás autorizando a cambio a que todo el mundo haga uso de ella, ¿ok? Entonces, bueno, pero este es un mecanismo que se da por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Cuando finalmente se llegue, como dice nuestra compañera, cuando ya finalmente se llegue a un tratamiento o bien a una vacuna, ¿no? Cualquiera de los dos, ya sea por procedimiento o por producto que es la vacuna, puede solicitarse, pero esto lo tienen que hacer los estados, o sea que dependemos de la voluntad de nuestro ejecutivo. Bueno, no sé si hay otro comentario, si no continuamos y podemos regresar al tema. Una vez visto este segundo aspecto, sí. Hay para las personas que nos están viendo desde la transmisión por Facebook, preguntan si un animal que sufrió modificaciones por técnicas de ingeniería genética puede patentarse.
El animal, no. En México, no. No. Bueno, no sé si entendí. Si el animal que sufrió modificaciones genéticas puede patentarse, no. En México, específicamente en el artículo que leímos, les decía, aunque sea un invento que cumpla con las condiciones de que es un invento, que es novedoso, que tiene aplicación industrial, etcétera, lo que tiene que ver con animales vivos no puede patentarse. Y yo les decía que las variedades de plantas tienen una forma diferente de protección que no es necesariamente esa de patentes, ¿ok? Pero los animales no. Entonces, quiero hablar de este caso, que este es el caso que me va a dar pie a enfocar al tema de datos y van a ver por qué. Este caso ha sido uno de los casos más controvertidos en los últimos años de todo el sistema de patentes a nivel internacional. Yo únicamente les voy a hablar de cómo se dio el caso en las Cortes de los Estados Unidos. Primero voy a empezar hablando del planteamiento un poco. Myriad Genetics es esta empresa que en 1994, desde 1994, con un equipo de científicos, descubrieron los genes que ustedes ya habrán escuchado, BRCA1, BRCA2, BRCA, ¿no? Alguien que seguramente sabe cuál es su relevancia, que me pueda decir. José Luis, ¿quieres participar? Sí, ¿qué tal, doctora? Bueno, Sí, son, digamos, genes que se asocian con el cáncer de mama. sí, exactamente. Son genes que están relacionados, bueno, con el cáncer de mama, ¿no? La relevancia de estos genes es que pueden determinar el riesgo que tiene una mujer de desarrollar cáncer en algún punto de su vida, ¿no? Entonces, esta compañía, Myriad Genetics, aplicó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y muchas otras oficinas más, porque, bueno, esta es otra de las características que no platicamos, que a pesar de que a nivel internacional está homogeneizado cómo se entiende los derechos de propiedad intelectual y cómo se deben de proteger, más o menos homogeneizado, los derechos hoy por hoy siguen siendo de territoriales, ¿no? Entonces, aplican cuando se invalidan en un país o se invalidan en un territorio, siguen válidos en otros países, en otros territorios. Bueno, entonces, y lo mismo, si aplicas y te lo otorga un país, no necesariamente quiere decir que te lo van a otorgar o que te lo van a reconocer en todos los demás países. Sí van a reconocer ciertas cosas, pero cada país tiene derecho a hacer su propio examen. Entonces, bueno, se le reconocieron como titular de varias patentes, no todas las que pidieron, pero bueno, el impacto de concederle patentes a Myriad sobre los genes, no sé, le podemos decir BRCA1, BRCA2, es que pues los investigadores académicos no podían estudiar nada que estuviera conectado con los genes. Los laboratorios que ofrecían pruebas relacionadas con los genes no podían llevarlas a cabo si no tenían autorización expresa de Myriad. Y la profesión médica no podía ofrecer tampoco tratamientos relacionados con estos genes, ¿no? Pasaron varios años desde que se aplicó por la patente hasta que varios representantes de estos tres grupos se unieron con la Asociación de Patología Molecular, la AMP, para solicitarle a la Corte la invalidez de estas patentes. Porque, bueno, y las imágenes que les pongo aquí son de mientras estuvo el juicio en curso, las manifestaciones que había fuera de la corte, ¿no? Ven letreros como liberan nuestros genes, ¿no? Ustedes no pueden ser mis dueños, etcétera. El caso en sí es un caso que no es extraño dentro de un sistema de patentes, ¿no? Porque involucra hacer una pregunta de, bueno, un gen se puede considerar un invento o no se puede considerar un invento, se puede considerar materia patentable o no. Y para poderlo considerar, pues tiene que ser conforme a la ley, como ya les decía, territorial, que en este caso de los Estados Unidos, refiere que son inventos patentables, procesos, máquinas, manufacturas, composiciones de materia, cualquier otra mejora que sea nueva y útil. Como pueden ver, aquí vienen los elementos que nos vienen en la PIC, nos vienen desde también en la PIC, perdón, por lo que se puede obtener una patente siendo sujeto a las condiciones y requerimientos del mismo título. Entonces,
¿es materia patentable un gen o no lo es? Esta es la pregunta principal que le hacen la Corte, tanto los representantes de varias organizaciones sociales con AMP como Myriad. Los argumentos, ¿qué creen que argumentaron cada quien? Obviamente. Perdón, yo los quiero hacer a platicar para tener un poquito de interacción. Alfredo, adelante. Bueno, yo creo que un argumento que podría limitar que se le dé una patente sería que es un descubrimiento de algo que ya existía, ¿no? O sea, esos genes ya se encuentran ahí, solo los están como descubriendo, ¿no? No le están agregando algo novedoso a esos genes. Muy bien, sí. ¿Y Myriad qué diría para defenderse? Pues quizás en el proceso al que llegaron para conocer a esos genes, sí pudo haber sido novedoso. Pero no estoy seguro de cómo No, podría está muy bien, defenderse. está muy bien. La verdad es que este es un caso que si ustedes leen, porque también igualmente primero fue decidido en una primera instancia, luego fue decidido en una segunda instancia, en esta instancia de apelación finalmente deciden preguntarle a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, hay muchos argumentos y otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que el derecho estadounidense se basa en el sistema del common law, que es por casos, y entonces se ha ido construyendo el derecho de patentes. Como ustedes pueden ver, lo que tienen de definición es ese pedacito que yo les leí, listo, ¿no? Pero cómo se va a interpretar eso y cómo se va a entender dentro de una patente, pues se ha ido desarrollando a través de las diferentes decisiones que se han dado en los diferentes casos. Entonces, en realidad es muy complejo, o sea, no se espanten, yo nada más quería como ponerlos, bueno, justamente lo que nos decía Alfredo, AMP, todos los representantes de AMP, pues lo que están pidiendo es justamente la invalidez de la patente, porque la materia no es elegible de ser patentada, ¿no? Alfredo nos decía que porque es un descubrimiento, porque los genes ya estaban ahí en la naturaleza y ellos nada más lo están descubriendo. Lo que en realidad dijeron fue que, pues sí, justamente, ¿no? El ADN del gen que aislaron es exactamente idéntico a como está el ADN adentro del cuerpo. Entonces, justamente lo que dijo Alfredo, es solamente un descubrimiento. Aislarlo es descubrirlo, no es una función diferente, ¿no? Ni distinta. Era importante referir esto porque en materia de biotecnología, pues sí, los casos que se han dado en el sistema de patentes hay ciertos organismos vivos, bacterias, que han sido declaradas patentables porque hicieron una diferencia, porque el ser humano, digamos, ¿no? El ser humano se metió, hizo una diferencia y funciona, y como funciona de forma diferente, fue considerada materia de patente. Pero aquí en este caso AMP consideraba que no había ninguna diferencia, lo único que hicieron fue aislarlo, ¿no? Y Myriad decía, bueno, no, el aislamiento o la purificación de las moléculas realmente crea una molécula físicamente diferente, porque no patentaron el procedimiento como Alfredo trataba de adivinar que pudieran haber hecho, sino que sí patentaron el gen, ¿no? Entonces, lo que Myriad tenía que argumentar es que esa, y perdónenme si estoy revolviendo moléculas con ADN, con etcétera, ¿no? Estoy tratando de ceñirme a la decisión como fue redactada, pero probablemente hay alguna mala interpretación por ahí. Bueno, que justamente el aislar el gen sí era físicamente diferente en comparación con la forma en la que se encontraba el gen de la forma nativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aislado sí podía servir para identificar mutaciones y diagnosticar la susceptibilidad del cáncer en un paciente. Entonces ese fue el argumento de Myriad. Realmente muchos de los expertos, de los que sí son más expertos en esta materia, en genética, en patentes de biotecnología en específico, dicen que Myriad tenía todas las de ganar
conforme se había ido desarrollando el sistema de casos, el sistema de patentes en Estados Unidos. Entonces, justamente la pregunta a la Suprema Corte era si la secuencia aislada del gen era suficientemente diferente al gen que ocurría en la naturaleza como para que pudiera ser considerado un invento. Y es que en general podemos decir que los productos de la biotecnología están en el límite entre ser considerados productos de la naturaleza y invenciones elegibles de patentes. En el sistema de patentes de Estados Unidos, las excepciones de la materia patentable, como ya les decía, fueron definidas de forma judicial. Pero al final, la Suprema Corte decidió que el material genético, separar el gen del material genético no constituía un acto de invención. Punto, ¿no? Y esto, pues, logró que liberaran el gen, bueno, la patente del gen BRCA1 y BRCA2. ¿Qué impacto ha tenido este caso? Pues justo que prevalece la libertad de investigación, pues ya no se tenían restricciones a la investigación por tener miedo a invadir o caer en la infracción de patentes. Pero Myriad inició una estrategia ofensiva de litigio porque no nada más declararon inválidas ciertas patentes, todavía tenían otras reivindicaciones que eran válidas y empezaron a tener litigios en contra del primer laboratorio que se puso a ofrecer pruebas de estos genes, ¿no? Porque, bueno, su opinión era que tenían que defender las patentes sobrevivientes de este caso, ¿no? Myriad anunció que iba a implementar otras ventajas competitivas y no únicamente patentes. Debido a este gran fiasco, porque como les digo, los expertos lo consideran un gran fiasco, porque conforme se había ido desarrollando el sistema de patentes en los casos en Estados Unidos, tenían todas las de ganar. Entonces, lo que hizo Myriad fue decir, a ver, no todo es patentes, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Si las patentes nos van a tirar porque no son inventos, como en el caso de Oliver Russell, por razones morales, porque el invento no puede ser en contra de la moralidad. En este caso de Myriad, porque me lo consideraron un descubrimiento. ¿Qué otras opciones tengo de propiedad intelectual para poder proteger la información que estoy generando, ¿no? Los avances de la tecnología de secuencia genética y se permite que se generen vastas cantidades de datos genéticos que tienen el potencial de mejorar la salud humana. Entonces, eso es lo que se dio cuenta Myriad. A ver, muchos años antes de que decidieran pedir la invalidez de la patente, yo fui el único en aplicar un montón de tests genéticos. Entonces, tenía un montón de datos, un montón de información. La información no sirve si no puede ser interpretada por expertos, ¿no? Como ustedes ya bien lo saben. Entonces, podemos decir que las compañías que recolectan información genética de numerosos pacientes son las que pueden determinar el significado clínico de cada una de las variantes genómicas que pudieran ser desconocidas por otras personas. Si una empresa, como en este caso Myriad, retiene dicha información y se declara propietaria de datos, entonces un paciente que necesite conocer el significado clínico de una variante genómica en particular, pues ¿qué va a hacer? Pues que se va a ir con la compañía que los puede interpretar, ¿no? Que puede interpretar los datos específicamente. Entonces, esta fue la estrategia que adoptó Myriad. Tomar todos sus datos y poderlos y protegerlos en general, ¿no? Bueno, los exámenes que ellos ya tenían del gen BRCA, podían ser interpretados de forma directa, si eran variaciones normales o bien anormales o si había una clara mutación, ¿no? Entonces, como ya les decía, bueno, la mayoría de casos hay variaciones que son muy difíciles de interpretar. A estos casos que son variaciones difíciles de interpretar se les llama BUS. Y Myriad tiene mucha información de estos datos BUS, ¿no? Porque les decía, pues era la única titular por muchos años, ¿no? Justamente entonces su estrategia consistió en que cuando encontraban un nuevo BUS o bien uno previamente identificado, pues ellos le ofrecían gratuitamente, como todo de buen corazón, a todos los familiares del paciente
Pero ¿cuál era la finalidad detrás? Pues hacerse de más información, ¿no? Y una cosa que es muy importante decir, pues es que el acceso de estos datos era muy asimétrico, porque Myriad tiene acceso a todos los datos públicos de interpretación de mutaciones del gen, pero nadie tiene acceso a los datos que tiene Myriad, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando de una asimetría. Mientras Myriad sí se puede nutrir de todos los datos que son públicos, Myriad está protegiendo los datos que ellos están generando. Bueno, la interpretación de esos datos. Esta estrategia lo que hace es perpetuar la exclusividad que tiene Myriad más allá de la invalidez de sus patentes. Las patentes ya no me importan, ya pasaron, primero me las invalidaron y número 2 ya pasaron los 20 años porque fue desde el 94. Es más, las invalidaron en el 2013 cuando las patentes de todas formas iban a caducar en 2014-2015. Entonces, si ya no iban a tener patentes, buscaron otra opción de cómo proteger el invento que habían hecho por otra vía de propiedad intelectual, y la que encontraron fue la del secreto industrial. ¿Ya habían escuchado hablar del secreto industrial antes? Es mi primera pregunta. ¿Alguien que me quiera decir qué es el secreto industrial y me dé un respiro? Hay un ejemplo clasiquísimo del secreto industrial. Víctor, ¿quieres participar? Adelante. Ah, sí, pero bueno, precisamente la que puso la doctora era la que iba a decir que ya habíamos visto que, bueno, yo había dado cuenta que en algunas botellas de Coca-Cola, en lugar de decir los ingredientes, dice fórmula de Coca-Cola, ¿no? O algo así como fórmula Coca-Cola y más agua y azúcar o algo así. Entonces, que según yo tenía entendido que el secreto industrial era eso, como ese tipo de fórmulas o ese tipo de datos que para proteger alguna receta o algo así tenían las industrias y que nada más la reportaban así, como por ejemplo Coca-Cola, que tiene su fórmula Coca-Cola, ¿no? Exacto, pero justo lo que nos está enseñando Myriad, además de que tiene abogados muy inteligentes, es que los secretos industriales no nada más sirven para proteger recetas de cocina o recetas, bueno, no digamos de cocina, recetas secretas. Procesos incluso también secretos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta dentro de una industria. Myriad nos está enseñando que también se pueden proteger información genética y, por medio del secreto industrial. Entonces, yo nada más les quería dar ese repaso rapidísimo de el ejemplo que ya comentaba Víctor, que es precisamente el de Coca-Cola, que lo pueden entender pues muy fácil, ¿no? En teoría nadie sabemos de qué está hecha la Coca-Cola, pero bueno. El secreto industrial es la información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que les significa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ¿no? El secreto industrial debe estar referido en la naturaleza, características, propiedades de los productos, etcétera, ¿no? Me voy a saltar esta última página porque es de cómo se considera el secreto industrial dentro de la ley de propiedad industrial. Y bueno, en general, nada más habla de que la información que no es de dominio público o que es evidente o que puede ser divulgada no puede ser secreto industrial. Pero lo importante aquí es que Myriad está recolectando datos de sus test, está llevando a cabo todos estos datos, los tiene guardados con otra figura de propiedad intelectual que es el secreto industrial y no los está dando a conocer al público, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de información puede ser recolectada y puesta al público? ¿De qué forma se puede traducir la investigación de las variantes genéticas a la práctica clínica? No sabemos porque Myriad le está protegiendo esa información. ¿Se debería de permitir que Myriad y en general otros protejan o monopolicen el acceso a datos generados con mis genes? Bueno, esta pregunta sí me gustaría hacérselas a ustedes, para que platiquemos en los últimos 15 minutitos sobre los datos que se obtienen de los genes y la forma en la que se protegen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debería de permitir
que Myriad y otras empresas protejan, es decir, monopolicen el acceso de datos generados con genes? De lo que han aprendido de los datos hoy. Me conecté tarde, así que no sé qué han aprendido, no se preocupen. ¿Qué me pueden comentar? Hola, ¿qué tal, doctora? De nuevo, Sí. habla José Luis Torres. No, la respuesta es no. En realidad, sí es un tema complejo. Digamos, el contexto que yo tengo y el que me gustaría aportar es el campo de investigación clínica. Justamente cuando hay estudios de farmacogenética, pues bueno, es claro que el consentimiento informado debe establecer que todo paciente tiene derecho a autorizar y también a retirar su consentimiento en la evaluación genética en el presente, pero también en el futuro. Y también debería tener derecho de pedir información con respecto a su muestra, a las muestras que van a ser estudiadas, resguardadas en un biobanco. Entonces, en concreto, pues no deberían monopolizar, porque, insisto, no estamos hablando digamos, un bien natural, y aún más de las personas, que aquí claramente, Miriam, digamos, conozco el contexto, conozco la historia porque trabajo en el sector, pues claramente ha aventajado, ¿no? Entonces no tendría que ser así. Muchas gracias. Bueno, José Luis nos dice que no. ¿Alguien más? Gaby Gómez. Sí, a mí me parece que aquí evidentemente se deben de ejercer el derecho en lo individual a la autodeterminación informativa, donde tú estableces qué datos pueden usar o incluso revocar el consentimiento de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Me queda duda, y eso también yo creo que nos ayudarás mucho, Ana. Igual, insisto, en el caso de la pandemia, que se argumenta que muchos derechos quedan supeditados por la cuestión de la salud, sí no son revocables estos derechos de las investigaciones que se llegan a ser médicas, y que estos derechos que nosotros tenemos en lo individual para revocar consentimientos o establecer restricciones a nuestros datos puedan pasar a segundo plano por estar un tema de salud a este nivel de importancia, y entonces queden supeditados esos derechos que pudiéramos ejercer tradicionalmente. Sí, claro, sin duda. En general, pues, tal vez podemos decir que los derechos que protegen a la sociedad en general van por encima de los derechos individuales, ¿no? Entonces, sin duda en ese sentido se tendría que hacerlo. El punto, yo creo que el punto o el problema es que, aunque en teoría, como dice José Luis, ¿no? Aunque algo suene bien en teoría o cómo debería el deber ser, luego el problema es cuáles son los mecanismos, o no saber cuáles son los mecanismos por los cuales podemos solicitar ese acceso, ¿no? De lo poco que vi de la intervención anterior, él les hablaba de que cuando se trata de datos personales, ustedes tienen los derechos ARCO. Primero, pues de acceso, dime de qué es acceso, si tienen ustedes alguna oposición, si tienen que haber ay, bueno, ya se me olvidó, acceso de oposición, rectificación y cancelación. Exacto, ¿no? Y el problema no es tener esos derechos, el problema a veces es decir cómo los voy a ejercer, ¿no? Yo, como parte de la sociedad en la que me encuentro inmersa, con el derecho a la salud que tengo, ¿cómo le voy a decir a este laboratorio, cómo le voy a decir a esta empresa farmacéutica, oye, pues no hagas esto, ¿no? La vía que tenemos, una de las vías que tenemos es la vía judicial, que como fue utilizada por Greenpeace y como fue utilizada por los representantes que se juntaron con AMP en contra de Myriad, ¿no? Una es esa vía judicial. La otra, que ya les comentaba a ustedes, es la vía de poner a trabajar los mecanismos que nos da la Organización Mundial de Comercio. De decir, ok,
entendemos que vamos a proteger la propiedad intelectual, pero cuando se contraponga con derecho a la salud, vamos a permitir que exista un mecanismo para que cada una de las partes o de los estados miembros pueda solicitar que se les otorgue una licencia obligatoria de un producto que va a ayudar a mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa es la clave, conocer cuáles son los mecanismos para poder nosotros ejercer el derecho a la salud. Y no imponerle o no permitir que, o no pretender que desaparezcan los derechos de la propiedad intelectual. Claro, por parte de los que están desarrollando los tratamientos, sería loable que ellos mismos pusieran las condiciones para poder tener acceso, ¿no? De la mejor forma. Pero como yo ya les decía aquí antes, pues de nada sirve tener la información. Por ejemplo, si ellos pusieran, como las patentes en general, que yo les digo, las patentes son públicas desde el momento que se hace una aplicación, todo el mundo puede ver cómo se hace. El problema, bueno, es que se pueda utilizar, se tiene que utilizar pidiendo un permiso, ¿no? Pero de nada sirve tener acceso a esa información si le va a llegar a un abogado, por ejemplo, ¿no? El punto de tener la información es saber cómo utilizarla y cómo manejarla y cómo me va a servir. ¿De qué va a servir que esté ahí la información si únicamente la van a poder utilizar ciertas personas, por ejemplo, ¿no? Si no hay licencias para que todo el mundo las pueda usar. ¿O de qué me va a servir que esté ahí la información si mi país no tiene la capacidad de producción de esos tratamientos o de esas vacunas, ¿no? No hablando de un país como el nuestro, sino a lo mejor de países que están todavía en estados más abajo de desarrollo. Pero bueno, quiero comentarles también que actualmente se entiende que hay y lo vemos ustedes también, pues con la situación de la pandemia, hay una fiebre del oro, bueno, en específico en el campo de la genética, pero en general podemos decir con la biotecnología, ¿no? Hay una carrera por ver quién es el que encuentra, por un lado, las variantes genómicas significativas. Ahorita podríamos decir, hay una fiebre a ver quién encuentra primero la vacuna, ¿no? Están trabajando en ella varios grupos de científicos en diversas partes del mundo, ¿no? Es una carrera. Compartir datos clínicos naturalmente ayudaría a promover una predicción de riesgos que fuera de forma más confiable, ¿no? Algunas conclusiones, ya para ir cerrando, que tenemos, bueno, que la relación y vinculación entre el individuo y su información genética, podemos decir que es más estrecha que en cualquier otro tipo de información de carácter personal. O sea, si bien ustedes tienen un dato personal, piensen ustedes, su nombre y su domicilio, ¿no? Y ahora también es, bueno, un dato muy preciado. ¿Qué más relación hay que su nombre y su domicilio que su información que puede haber en un gen, ¿no? Los datos genéricos revelan cuestiones íntimamente ligadas al núcleo de la personalidad y de la dignidad humana, siendo especialmente relevante su incidencia en el ejercicio de libertades, en el riesgo de prácticas discriminatorias. El consentimiento de la persona para el tratamiento de sus datos personales y también para los datos genéticos constituye un elemento esencial para asegurar que tenga un poder sobre la información. Pero ya nos decía, bueno, bueno, a lo mejor aquí nos pueden comentar más ustedes que trabajan, los que trabajan en el área, qué tanto se pide, qué tanto se está, hablamos de consentimiento informado de las personas, ¿no? Seguramente que si ustedes se van a hacer un test, un examen al laboratorio y les preguntan, oye, ¿podemos usar tu información? Claro, desvinculada de ti, sin saber cuál es tu nombre, etcétera, para ayudar a otras personas, con esta finalidad de ayudar a otras personas, pues, yo lo veo muy difícil que alguien diga que no. Lo que no estamos viendo o no podemos prevenir es que haya una empresa como Myriad, ¿no? Que además de todo, que no nada más está protegiendo, sino que hace secreto todos los datos para que ellos sean los únicos que posteriormente puedan ayudar a otras personas, ¿no? No nos están diciendo para ayudar a otras personas en general, sino que nos están diciendo ayudar a otras personas, pero que yo sea el único que las pueda ayudar, ¿no?
Por lo tanto, bueno, le corresponde al titular de los datos genéticos en general determinar cuándo pueden ser registrados, tratados, por quién y para qué fin. Este es el deber ser, ¿no? De ahí que hablábamos de la exigencia de un consentimiento informado. Bueno, nada más por comentarles que hay un movimiento que habla de una política de que los datos genómicos deben de ser comunes para todos, ¿no? Entonces, este movimiento, los de Free the Data, ¿no? Liberen a los datos, promueven que los pacientes y los profesionales de la salud únicamente les pidan test a los laboratorios que tienen bases de datos que son públicas, donde otros laboratorios pueden tener acceso también, ¿no? Para que la interpretación clínica pueda ser usada por pacientes futuros. Sin embargo, pues desafortunadamente los esfuerzos son nada más de exhortación, no son esfuerzos que sean obligatorios para las partes, ¿no? Quizás, y bueno, pues esto lo dejo como pregunta, podría solicitarse que se liberen los datos tal vez a través de una aprobación para entrar al mercado, o sea, que COFEPRIS, en el caso de México, la FDA, en el caso de Estados Unidos, antes de dar permiso y de liberar que un producto llegue al mercado, se le pida al aplicante que libere los datos, que no los tenga en secreto. Es práctica de la FDA, de la COFEPRIS de Estados Unidos, con sus comparaciones, que ellos protegen muchísimo todos los datos que les dan los aplicantes. De hecho, los protegen tanto que siempre piden autorización cada vez que se va a usar, a dónde se va a usar. Y si alguien de la FDA permite que se conozca en el público alguno de los datos de los aplicantes, es considerado un delito, ¿no? O sea, tan así, digamos, que los protegen. Entonces, bueno, pues habría que ver si esta pudiera ser otra vía para poder permitir, bueno, para poder exigir, digamos, que el titular o el dueño de un medicamento o de un procedimiento o de un tratamiento, pues, libere los datos al resto del público. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí me quiero quedar. No sé si alguien más tenga un comentario, alguna otra duda. Espero que se hayan quedado con una idea de más o menos de qué es la propiedad intelectual, que existen varios tipos de propiedad intelectual que están siendo muy bien aprovechados, no nada más las patentes, por las empresas que son las que tienen dinero para poder hacer el desarrollo, la investigación y el desarrollo. Y que bueno, pues que nos toca a nosotros conocer y enterarnos de cuáles son los medios para que podamos hacer valer nuestro derecho a la salud en general, ¿no? Y bueno, pues que si van a hacer un test, también a lo mejor como practicantes del test, etcétera, pues que todo acerca del conocimiento informado, que cuáles son las implicaciones que esto tiene, ¿no? No nada más es de aquí para acá en mi laboratorio, sino en adelante con lo que vamos a contribuir con estos datos o no a la ciencia. ¿Había por ahí algo, Zaira? Sí, doctora. Tengo la mano levantada de Víctor Palacios y hay una última pregunta. Adelante, Víctor. Sí, bueno, primero que nada es una pregunta porque creo que yo tengo dos interpretaciones contrarias de esto de liberar los datos. Porque la primera me suena a que, bueno, sí, estaríamos contribuyendo al desarrollo de la ciencia y se podrían conocer ciertos datos que nos podrían ayudar a prevenir enfermedades, a diagnosticarlas, incluso a tratarlas. Pero por el otro lado, precisamente por esa alta vinculación que hay de los datos genéticos con la persona, me parece que como tal una liberación así de hacer los datos totalmente de acceso público, a mí en lo personal me parece que podría llegar a ser una violación a los derechos a la privacidad, incluso a los datos personales,
porque pues obviamente si lo estamos vinculando con una persona, estos datos genómicos, pues se puede hacer mal uso de estos datos genómicos e incluso podrían llegar a haber, o sea, desastres genéticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí me parece, hasta cierto punto, y conforme bueno, yo estoy como que en esa parte de las ciencias biológicas y de la salud, pues sí, obviamente como médicos nos interesaría muchísimo tener acceso a muchísimos datos que nos permitieran hacer mucha mejor ciencia, mucha mejor investigación, pero me parece que sí es importante mantener ese límite entre si hacerlos públicos como tal o simplemente permitir que las demás empresas accedan a ellos, siempre teniendo en cuenta la aprobación de la persona que se va a hacer, bueno, o de qué tipo de datos vamos a dar, ¿no? O sea, no todos los datos genómicos, sino quizás solamente los datos acerca de cierta enfermedad o de cierto padecimiento, pero que no lo vinculen con una persona, porque si no incluso se podría caer en estigmatización de esas personas, en problemas de discriminación, etcétera. Entonces yo lo veo como que tiene esas dos interpretaciones posibles y que me parece que son incluso igualmente válidas. No sé qué opino. Sí, Víctor, me decías en qué trabajas, perdón. ¿A qué te dedicas? Yo soy médico veterinario, pero hago Ah, investigación. sí, bueno, mira, a los abogados nos gusta mucho decir que depende, ¿no? Todo depende y que, no, es que en el derecho, porque pues es una ciencia social, no hay a veces una respuesta de sí y no. Como pueden ver por ejemplo, en el caso que platicamos precisamente de Miriam, conforme a la interpretación del derecho hasta ese momento, llevaban todas las de ganar y aún así la Suprema Corte reviró y dijo, no, bueno, esto no puede ser considerado materia patentable y esto tiene que ser un descubrimiento. Y es así, es la ciencia social, el derecho se va adaptando precisamente a la circunstancia que lo exige la sociedad. Entonces, por un lado, estoy totalmente de acuerdo contigo en que, sin duda, hay que tener una ponderación y estoy segura, lo que pasa es que no lo puse ya en la presentación, pero estoy segura que el movimiento de Free the Data no se trata nada más de háganlo todo libre. Por supuesto, ellos sabrán cómo se hace la ponderación de qué es lo que sí se puede conocer por el resto de la población, qué es lo que no se puede conocer y muy importante, cuáles son los cuidados que se deben de tener con esos datos para proteger la privacidad de las personas, ¿no? Y bueno, más bien yo los invitaría a echarse una revisada en este movimiento para que vean los avances, cuáles son las discusiones que ahí se tienen, bueno, si les interesa profundizar en este tema, ¿no? Pero sin duda, ese es algo que se tiene que ponderar entre el derecho a la privacidad de la persona y el derecho a todos que tenemos todos los demás de conocer un aspecto científico que puede ser de carácter público, ¿no? Pero sin duda es algo que, bueno, que se da en todas las áreas del derecho, que hay que ponderar justamente hasta dónde llega el derecho de una persona y dónde empieza el derecho que sigue, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias, doctora. Doctora Maricruz, no sé si quería preguntar algo. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Como siempre, la doctora Ana Alba incorporando cosas novedosas a sus presentaciones, a sus clases. Te agradezco muchísimo. Pero justo ahora de que hablabas de siempre la competencia es feroz para una invención, un descubrimiento. Y tú y yo hemos trabajado juntas la situación de poblaciones en vulnerabilidad. En el caso de las mujeres en Brasil y en México, poblaciones con Zika, donde, por ejemplo, el acceso al aborto no es legal y se toman muestras de estas mujeres y luego les dicen que resulta que están infectadas con Zika, ¿no? Y ahora ¿y de qué les sirve saber si no van a poder interrumpir? Y, o sea, en esto pero se están contribuyendo a la ciencia por otro lado, ¿no? Y en este sentido, lo que dijiste de ahorita la carrera que hay para el desarrollo de vacunas, como tú experta, ¿qué tipo de convocatorias harías a nuestras científicas y científicos mexicanos y en el mundo? Sabiendo que esto afecta
a poblaciones históricamente vulnerables por cuestiones estructurales de falta de acceso a la salud, de un etiquetado de alimentos que poca autonomía alimenticia de manera saludable da a las personas y que es consecuencia de gravedad o de mortalidad en países como el nuestro. Entonces, ante el desarrollo de vacunas, ¿cuáles serían las obligaciones recíprocas antes de la patente y del comercio? Ay, muchas gracias, Marichu. Yo creo que, bueno, nada más hacer el comentario. Creo que tendríamos que hacer una sesión especial sobre el tema y estaría padrísimo que la pudiéramos coordinar. Pero bueno, respecto de tu pregunta, y sí es una opinión que tengo que decir que es netamente personal, porque yo soy una ferviente creyente de los contratos, ¿no? Y mi respuesta está en base a eso. Yo veo, por mi observación, como ya les digo, las licencias obligatorias ya existían desde el año 2000, ese mecanismo ya existía desde el año 2000. Y en México, por ejemplo, ya sufrimos una pandemia en el 2009, bueno, que fuimos el foco de la pandemia, que quizás no fue tan grave por la forma de propagación como la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Y ustedes vieron alguna vez una licencia obligatoria en el 2009 para que pudiéramos curarnos de la influenza? O sea, ¿dónde estaba el Tamiflu? No. Los mecanismos no se echaron a andar y independientemente del gobierno que estuviera en poder y de la falta de voluntad política, porque desafortunadamente el mecanismo de la licencia obligatoria pues está ahí en derecho y está muy bien en derecho, pero mientras no haya voluntad política para ponerlo a andar, pues no sirve de nada que esté ahí, ¿no? Es de letra muerta. Entonces, no hubo voluntad política, hubo muchas buenas razones detrás de esa voluntad política que no existió, ¿no? Entre ellas decían pues que no había un desabasto del Tamiflu y que por tanto pues no tenían necesidad de generar una licencia obligatoria, pero eso, como dices tú, ¿dónde deja a las poblaciones más vulnerables? Entonces, por eso yo creo que a quienes les toca o un mecanismo más efectivo podría ser mediante los contratos. ¿Saben que yo, Universidad de Oxford, que me estoy aliando con AstraZeneca, sí, con AstraZeneca, bueno, creo que sí, te voy a dar la titularidad y le vamos a hacer así siempre y cuando condiciones del contrato. En las condiciones del contrato te estoy pidiendo que protejas esto, que busques lo otro, que no vulneres, que bla, 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 ¿no? Tú vendes 100,000 si quieres y por cada 100,000 que vendas, vas a tener que regalar y vas a tener que buscar, bla, bla. ¿Para qué? Pues para que estén obligados, por lo menos de forma contractual. Va a tener que ser, y esa es mi opinión, desde los titulares, desde los científicos que están desarrollando, bueno, no nada más los científicos que están desarrollando, es también responsabilidad de las empresas, ¿no? Las empresas farmacéuticas que están llevando a cabo esto. Desafortunadamente las empresas farmacéuticas no se conocen por tener un corazón grande, pero bueno, o sea, le toca, te digo, si no se puede, si no los podemos obligar por vía del derecho internacional y del derecho, ahí tú le llamas de una forma que me gusta mucho y ahorita se me acaba de justicia distributiva, ¿no? En general, pues entonces hay que obligarlos de forma contractual. No te doy contrato si no ofreces estas condiciones. Esa es mi opinión. Ese es otro mecanismo para darle la vuelta a las voluntades políticas, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias, doctora, por su participación. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya los dejo que se vayan al break, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos dejamos 5 minutitos de descanso y nos vemos. Muchas gracias, doctora.